¿Qué tal a todos? Bueno, pues son la 1 de la tarde en la Ciudad de México, 1 de la tarde en casi todo el territorio nacional. El 18 de noviembre es el día en el que comenzamos con la temporada número 2 de Conexión Gastronómica Total Play, que la verdad es que estoy muy contento de poder haber terminado con el episodio número 10 de la primera temporada con Bruno Teiza yéndonos hacia País Vasco. Ese episodio tienen que ver, de verdad es imperdible, porque complementa una colección de testimonios justamente que hicimos durante la primera temporada, que fuimos a todos lados, a España, estuvimos haciendo aquí en México, hablamos con periodistas, con fotógrafos, y ahora, mi querido Fernando Canales, ¿cómo estás? Un abrazo grande, a mi querido Fer Carmela también. Y ahora nos vamos hacia otro país, nos vamos hacia Francia, en este episodio número 11, la temporada número 2 ya de Conexión Gastronómica, que comenzaremos de aquí en adelante para poder seguir conversando con más gente interesante, que no necesariamente tiene que ver con la cocina solamente, sino que en diferentes oficios o desde diferentes ángulos nos permiten englobar y entender un poquito más sobre el fenómeno gastronómico. La verdad es que esta semana yo la quería dedicar a hablar de México, evidentemente, y a hablar de gente que tenga diferentes visiones y situaciones diversas alrededor del país o alrededor del mundo, pero hablando de cocina mexicana. En el episodio 10, en el final de temporada 1 de Conexión Gastronómica Total Plate, hablamos con Bruno Teiza, nos fuimos a País Vasco, una persona que se autodefine como bicultural, una persona que le toca al mismo número de años vivir en España que vivir en México, una persona que tiene un restaurante denominado Gachupa en San Sebastián. Y hoy nos vamos hacia Francia, nos vamos con una generación más joven de mexicanos, con una generación que tiene mucho mayor fuerza, mucho mayor ímpetu, que le toca recibir justamente esto que ya parece que está hecho, que ya no hay nada más que hacer, que ya se logró, que es que la cocina mexicana sea reconocida y reconocible alrededor del mundo. Y uno de los lugares en donde más interesante se pone el ajo y donde más el caldo se hace gordo, dijéramoslo así, es justamente en Francia, porque si hay alguien que sabe de cocina estructurada, digamos referenciada y muchísimo más organizada en términos técnicos y además con toda esta historia que tenemos ya, que tiene la cocina francesa de existir, pues es justamente el país galo, es justamente Francia, que abre las puertas a una, y eso me enteraré y quiero compartir mucho, porque es esta nueva generación de cocineros de verdad como Carmen Miranda que nos permite voltear a ver con otros ojos la cocina que ya tenemos, la cocina que hemos hecho, pero sobre todo la cocina que viene desde un país tan diverso como es justamente Francia. Así es que quiero dar la a Carmen Miranda hasta Francia y que supongo que ya estás allá, que es lo que yo estoy esperando que se conecte. La señal viaja lento. Mi querida Carmen, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo están? Oye, no, es un honor estar aquí con usted, chef. La verdad, yo lo admiro desde hace muchísimo tiempo, he seguido todo lo que ha hecho y para mí es un honor estar ahorita pues platicando en un envío. Soy su fan, entonces, pues sí, no, me siento muy feliz de estar aquí. Oye, pues el honor es mío y vamos a empezar por el principio. Dejémonos del usted y háblame de tú, porque finalmente entre cocinas y fogones nos hermanamos todos. Así es que no hay edades y no hay nada. Así es que háblame de tú siempre. Y eso se me había pasado decirte en privado, pero ahora te lo digo públicamente. Y créeme que sí, digo, la verdad es que ando en la luna, pero y tú estás en Francia, tú estás con una nueva visión de cocina, te agradezco mucho tus palabras, la verdad, porque este espacio se trata de honrar a gente valiosa alrededor de México y el mundo, pero además gente que aporta y que tiene cosas que decir independientemente de lo que ya dicen. Digo, finalmente tú tienes una plataforma de comunicación muy amplia, te conocen desde diferentes ángulos, estás en un país en donde la comunicación gastronómica es brutal, Europa se mueve a ritmos que de pronto en México no entendemos, ¿no? Y que a veces está bien porque en México nos vamos a nuestra propia bola y ahí va avanzando, pero a ti te toca recibir, digámoslo así, en un ambiente gastronómico nuevo, más joven, mucho más intenso, con redes sociales. Yo siempre les digo que yo estudié cuando no existía Facebook, o sea, las prácticas que queríamos hacer en el Bulli, teníamos que escribir un correo o a veces hasta mandar cartas escritas a lugares en Francia para poder acceder a las prácticas profesionales. Entonces, es otra realidad, estamos conectados vía internet, es decir, tú acabas de regresar de México. A mí me da muchísimo gusto el poder compartir contigo y que me expreses brevemente qué carambas haces allá, Carmen, que eso es algo que es importante que lo definas y como que nos lo compartas, porque es difícil explicarlo de pronto a un mexicano fuera de su país de origen.
¿Qué Pues carajos hace Carmen Miranda en Francia? yo me vine a Francia porque, bueno, aquí vive mi esposa, pero también yo me pude haber quedado en México Claro. y pues también en México es a veces muy difícil crecer por la competencia, ¿no? Pero aquí en Francia también es una competencia masiva en cuestión de mucho talento. O sea, en los dos países hay muchísimo talento, ¿no? Entonces, en México o habrías o un restaurante mexicano con otra propuesta muy diferente o un restaurante francés y en Francia un restaurante mexicano con una propuesta muchísimo mejor que la de México, ¿no? Pero aquí yo me vine para cumplir un sueño y es el mostrar la gastronomía mexicana tal cual es, sin ningún cambio, ¿me entiendes? O sea, yo no quiero hacer ni cosas moleculares, o sea, no quiero cambiar la estructura de la comida, no quiero cambiar nada, no quiero reinventar nada, no, nada. O sea, yo lo que quiero es que la gente conozca las tradiciones de México a través de lo que somos, que nosotros venimos del maíz, entonces quiero que conozcan a México por lo que realmente es. Entonces es una tarea muy difícil, pero eso me vine acá, a Francia. Vamos a empezar por el principio, que algo que dijiste, que esta competencia, a mí me encanta porque al final es curioso que cuando uno quiere, cuando uno sale a la carrera, cuando empiezas tus años de profesional, siempre quieres como estar haciendo algo diferente y algo nuevo. Cuando yo salí de la escuela, pues obviamente lo que era integrarse a lo mejor a un restaurante distinto, ir a irse a España, irse a otro país, a lo mejor a Estados Unidos o a Playa del Carmen, que era como esos focos de atención importantes. Pero tú bien dices aquí hay mucha competencia en México. ¿Qué observas tú a la distancia? Empecemos como la observación desde lejos. ¿Qué alcanzas a ver? ¿Qué alcanzas a notar? ¿Cómo ves lo que está pasando aquí en el país? ¿Qué sientes que exista que de ventajas sobre otros países? Es decir, ¿por qué sí quedarse? Yo sé que tú no te quedaste y eso ahí iremos después, pero ¿por qué sí quedarse? ¿Qué es lo que tenemos hoy de ventajas? ¿Cuál es la competencia? ¿En qué compiten? Que eso es algo importante, también hay que decirlo. Pues yo veo México, la verdad, cuando yo estoy acá, yo vuelto a ver a mi país y digo, qué envidia de todos los chefs que tienen todos los productos a su disposición y con un precio tan accesible que puedes crear muchísimas cosas, ¿no? Y puedes mostrar realmente lo que las cocineras tradicionales hacen, ¿no? Invitarlas a que te enseñen, enseñarle a tus alumnos, estas cocineras, ¿no? Entonces, yo veo que muchas personas no aprovechan los recursos naturales que México tiene. Se centran nada más en ciertos platillos, pero ¿y todos los demás dónde quedan, no? Entonces, yo a veces sí siento una envidia, de verdad, que digo, híjole, yo haría esto si estuviera en México, de verdad, yo haría esto y así, ¿no? Creo que el fomentar el turismo gastronómico es muy importante en nuestro país y que como cocineros nos unamos en lugar de hacer una competencia, que nos unamos para fomentar este turismo gastronómico. ¿Cómo se fomentaría? Pues a través de cocineros que están en otros países también y unirnos y hacer como una alianza, ¿no? Como un grupo de cocineros tanto en el extranjero y en México para poder mandar a jóvenes cocineros de otros países a que aprendan la gastronomía de México, a los diferentes restaurantes que hay, a las diferentes fondas y con las cocinas tradicionales. Creo que se haría un gran cambio de esta manera si pusiéramos un granito de arena, ¿no? Y pues no soy la única que opina de esta manera, o sea, también los franceses con los cocineros franceses con los que he estado trabajando, opinan lo mismo, que por qué hay tanta rivalidad en México entre cocineros, o sea, por qué en lugar de unirnos como una familia. O sea, te han dicho esto, me interesa mucho porque de pronto la visión o esta retroalimentación, digo, se alcanza a notar desde dentro y desde fuera cómo estamos un poco medio disgregados, eso es un hecho, y siempre hemos sido así en México. Sí, sí, Pero te han dicho esto, o sea, sí los españoles son muy cautos para decir esto de México, ¿eh? Nunca lo dicen, lo saben, sí, pero también lo aprovechan a favor de la construcción de su propia cocina y sus conceptos. Es decir,
conviene más que aquellos que pueden ser competencia, pues estén disueltos o estén atomizados, pues porque no te representan una competencia. Pero los franceses sí te lo han dicho, es decir, sí te han dicho que estamos partiditos. Sí, o sea, de verdad, cocineros me han dicho que por qué hay tanta competencia entre nosotros, por qué no, sí, o sea, la competencia siempre va a existir, pero por qué no hay un grupo en que todos nos ayudemos con todo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, a mí me pasó en Chicago que yo fui y ningún mexicano me ayudó, o sea, yo busqué ayudas entre Ok. cocineros mexicanos allá y todos me Ujú. cerraron la puerta a excepción de Carlos Gaitán, que siempre me ayudó Claro. porque es una excelentísima persona y, y nunca me vi con esto, o sea, ¿cómo le explico? O sea, en el Estado de México me han cerrado las puertas, en muchas partes, y digo, ¿cómo es posible si somos, o sea, si nos dedicamos a lo mismo y, y es tan cerrado? Y yo, fíjate, aquí en Francia mi bandera es hablar siempre bien de mi país y de mi Claro. gente. Siempre. ¿Por qué? Porque si uno habla mal de su país, en otras partes del mundo, pues está hablando mal de uno mismo. Ujú. Aquí lo que me frustra y también, o sea, lo ven los franceses es ¿por qué no se unen? ¿Por qué no se unen, no? O sea, y me ponen un ejemplo muy claro de los chinos. Los chinos ponen competencia del mismo negocio uno tras otro, pero la gente decide con quién irse y con quién no. Y aquí es lo mismo, aquí si te vas a Lyon, Lyon, en el viejo Lyon, vas a ver el bouchon lyonnais, uno tras otro, tras otro, tras otro, pero unos se mandan clientes con otros, o sea, no hay una competencia así de, ay, no, que te voy a destruir, se te llevas mis clientes, y creo que en México es lo que nos hace falta. Oye, qué duro, porque además yo coincido contigo. A mí me tocó estar en España y me ha tocado desde hace muchos años vivir 3 años allá. Y de pronto este asunto de tener que hablar bien de México, no porque no esté bien, no porque sea una mentira, sino porque debemos de olvidar un poco y meter al cajón, como todo el mundo lo hace, los defectos y exaltar virtudes. En eso estoy de acuerdo contigo. Es muy duro lo del buzón leonés, que al final es un ejemplo claro más occidental, ¿no? Porque si no están los chinos o los indios, ¿no? Que de pronto ponen todo uno al lado del otro. Y es encontrar la diferenciación. ¿No te parece que no hemos encontrado la diferencia entre competencia y competitividad? Es decir, no, Sí, como cocineros mexicanos no somos competitivos, sino más bien competimos y de sí, pronto cada quien quiere ser como el niño del bautizo, la novia de la boda y hasta sí, el muerto en el funeral. Es decir, todo el mundo nos encanta tener el reflector puesto a mí y únicamente a mí, ¿no? claro. Pero, ¿cuál es la razón que tú crees que sea? ¿Es miedo? No, ¿Es temor a algo? es el ego, Ok. simplemente es el ego. Yo lo veo así porque los mexicanos nos conocen como personas que no tenemos miedo a nada. Eso sí, y es la concepción por lo menos aquí en Francia, es lo que ellos ven de nosotros, ¿no? Que nosotros no le tenemos miedo a nada, pero en mi percepción, yo lo que veo es que sí es el ego. Si nosotros matáramos el ego, porque el ego lo que hace es, no, yo, y después yo, y luego yo. O sea, no es así, hey, o sea, nosotros, y luego nosotros, y después nosotros. ¿Por qué? Porque si nos apoyamos, todos vamos para arriba, pero no es como una cubeta de cangrejos, donde todos jalan al que quiere salir. O sea, no, es todos empujamos para salir todos, o sea, uno con otro y otro y otro, y así nosotros podemos lograr grandes cosas. Es lo que yo he visto, ¿no? O sea, que se deje de un grupo solamente exclusivo, porque hay un grupo de chefs súper exclusivos y son los que luego ahí ganan premios y así, pero y los otros, hay muchos chefs con mucho talento, o sea, jóvenes, chavas, chavos, o sea, de todo, y no lo hay. Y pues es lo que también a veces veo, ¿no? O sea, yo siento que es el ego es lo que nos hace separar todo.
Fíjate que, bueno, quiero agradecer a todos los que estaban conectando y además vayan haciendo sus preguntas y las pueden ir dejando en el cajoncito de preguntas para que yo las vaya leyendo. Ya hay varias aquí puestas. Pero el día de ayer, con Bruno Teiza, que hice la conexión, me decíamos, alguien se conectó y me puso muy salvajemente, ¿no? Que por qué, qué pienso de Enrique Olvera, qué pienso de su club de Toby y qué pienso del Mole Madre. Vaya, podría yo escribir columnas enteras y hablar horas y horas y horas de eso. Pero a mí una de las cosas más importantes que yo reflexioné fue el hecho de yo hablar de Enrique, que es una persona que conozco y que hemos viajado juntos y que al final tengo otra historia con él. Y que alguien asuma y vuelva a decir una y otra vez, es que es un club de Toby, es un club de Toby, es un club de Toby. El problema está en que la persona que me lo está diciendo también tiene un problema de ego, es decir, necesita resolver cosas como porque está constantemente viendo aquello que no tiene, constantemente aquello, y eso lo uno con lo que decías tú al principio, de que no aprovechamos al máximo lo que tenemos nosotros aquí, es decir, lo cotidiano, la grandeza de territorio, de regiones, de lenguas, de sociedades, de alturas, de climas, en fin. Pero de pronto es muchas veces que nos pasamos a veces señalando, no tú, no es tu caso, pero con respecto a la pregunta que me hacían ayer, nos pasamos a veces señalándonos respecto a aquello que hacen mal dos o tres personas, como con algo que dices tú, no vemos a todos los que están al lado nuestro haciendo Exacto. exactamente lo mismo o Sí, queriendo lo mismo. Y es un poco exacto. voltear a ver y decir, oigan, ya me cansé de ver para arriba en la pirámide y de que aquellos supuestamente ungidos, que me dan igual, digo, al final su camino tendrán y lo que sea, pero al lado tuyo están personas que a lo mejor quieren lo mismo. Si tan solo volteáramos a la derecha y a la izquierda, Sí. híjole, los clubes de Toby, como le llaman, ni siquiera existirían, ¿sabes? Serían gremios mucho más grandes, mucho más amplios. Y en ese sentido a mí me preocupa bastante porque si ya lo notan desde fuera, es que aquí adentro traemos un problema de niveles, pero ya de mortales. Y en eso uniré una pregunta que me hacen. ¿Qué haces tú y qué proponemos teóricamente o idealistamente? Pero además, ¿qué haces tú todo el tiempo para fomentar eso? En Europa, en México. Yo sé que lo haces, pero compártenoslo. El unir grupos, pues Sí, yo, o con gente o personas, ¿no? O pues negocios. mira, yo te voy a decir algo. Los sábados tenemos el Cocinando con Carmen, ¿verdad? Que siempre cocinamos, pero oye, ¿por qué no mostrar las fortalezas de los alumnos? Porque tengo alumnos, tengo una alumna que se llama Verónica y es panadera, ¿no? Es excelente, es excelente. Entonces, a veces ella hace clases con pan, ¿no? Ok. Este sábado es un amigo pastelero, es mexicano, y pues él va a enseñar a hacer un entremet, ¿no? Sí lo vi. Entonces, así vas uniendo talentos con las fortalezas de los demás y al final unes fortalezas y todos salimos a flote porque todos conocen lo que todo mundo hace. Entonces, creo que esa sería la cuestión de, oye, tú eres buena en esto, tú eres buena en esto y así, y no una sola persona decir, no, yo soy buena en todo, o sea, o soy bueno en todo y aquí yo soy el que dice y aquí se toma mi opinión. No, toma la opinión de todos y dale crédito a todas las personas que están haciendo cada cosa. Imagínate si yo me tomo el crédito por unos panes que yo ni hice, o sea, y la gente lo sabe, o sea, pero es como un secreto a voces de que esa persona lo hizo y yo no lo hice, pero yo me llevé el crédito, para mí eso es robar. Entonces, para mí es súper importante el darle el crédito a las personas que lo merecen y que lo están haciendo. Entonces, de verdad, es ¿No te parece que a veces tenemos un poco crisis de valores? Y hay uno, yo funciono con tres, ¿eh? Porque ahorita a mí son más práctico. Para mí, todo aquello que hago, pienso, digo, incluso lo muy agresivo, lo muy fuerte o lo que sea, tiene que estar regido por lo que investigo, lo que digo, lo que escribo, lo que publico, cualquier cosa que hago tiene que estar regido por tres cosas, que es ética, humanismo y responsabilidad. Y lo que oigo justamente ahora que estás diciendo tú es justa esa coincidencia. Digo, esto yo lo escribí en mi metodología hace 10 años, porque me parecía que justo teníamos una crisis de valores horrible, ¿no? Respecto a eso que dices, oye, alguien me trajo algo, alguien me está dando investigación, alguien está como haciendo un trabajo distinto al mío, pues lo reconozco, no lo uso,
no lo uso de manera parasitaria, ¿sabes? Sino es más bien como, oye, pues este sabe hacer algo, tiene un bien, tiene una actividad artesanal única, pues lo exhibo. Utilizas tu plataforma, utilizas tu poder de comunicación. Y esto que estás diciendo lo quiero unir con este comentario que nos hace Diana López. Dice, apoyarnos, somos un mismo país y una misma gastronomía. La idea es engrandecer nuestra gastronomía. Estoy de acuerdo, pero yo te preguntaba cosas concretas y me las acabas de responder porque además me parece brutal lo que me estás diciendo. Hice un ejemplo a seguir que ojalá se replique más y más veces, ¿no? De verdad, bravo por eso, Carmen. Eh, Sí, nos hemos cansado de decir al mundo qué hacer en términos generales, exaltar, decir qué maravilloso, hay que engrandecer, o sea, todo es general y abstracto. Sí, Pero el día en el que le pones una acción, te haces responsable de ese cambio. Y el sí, cambio es tuyo y por lo tanto generas cambio al lado tuyo. Y eso es el punto, ¿sabes? Que en México nos pasamos la vida entera rizando el rizo o como los perros persiguiéndose la cola. Nunca la agarran, pero siempre es divertido estar en la vuelta, ¿sabes? Siempre es atractivo decir que, y te voy a ser muy concreto, porque un par de personas me escribieron, ojalá y tocaran lo del asunto de la celebración del patrimonio intangible. Sí, se cumplió hace unos días. claro, 10 años de exaltación, sí, 10 sí. años de acciones, sí, pero 10 años que de pronto no a todos les ha quedado claro. Y los compromisos puntuales y acciones reales diarias tampoco se notan, ¿eh? Entonces, eso es así, lo digo yo, ¿eh? No, no lo dices tú, lo estoy diciendo yo porque yo puedo decir ya lo que quiera. O sea, al final ya no me importa. ¿Por qué? Porque finalmente este ejemplo es reconocer que al lado tuyo hay otros, a tu derecha hay otros Sí, 200 y a tu izquierda hay otros 200. sí, Y sí. eres tú un medio y que lo entiendas así, Carmen, me parece, y te felicito porque me deja muy esperanzado sobre las nuevas generaciones y sobre la visión de alguien que no está en este país y que muchas veces por no estar tiene estas ventajas, ¿no? ¿Cómo ha respondido la gente con Cocinando con Carmen? ¿Cómo ha respondido el hecho de que le des plataforma y de que les des un perfil y un reflector? Pues la verdad es que muy bien, o sea, esta Verónica, la verdad, tiene una historia muy de fondo, tuvo un accidente de carro y dejó de cocinar durante mucho tiempo. Y ahora, la verdad es que ah, cuando le di la oportunidad que le dije, oye, Berito, pues tú eres panadera, pues da este curso, ¿no? Del pan de muerto, pues échatelo, ¿no? Dijo, ok, ok. Entonces al principio estaba muy nerviosa, pero dijo tips impresionantes, de verdad, que eso también, yo digo, a ver, ¿por qué los cocineros se guardan los tips? Los tips no se llevan a la tumba, los tips se dicen en vivo porque esas personas, o sea, a mí me decían, es que ¿por qué das los secretos de tu abuela y de tu mamá? No se debe de ser así. Le digo, no, 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 porque ustedes son como mis hijos, ustedes son las futuras generaciones y yo sé que van a decir estos secretos con las demás personas. Entonces, de nada a mí me sirve yo quedarme con mi receta secreta si otras personas no la van a hacer, ¿no? Está muy claro en la plataforma de YouTube que puedes hacer muchísimas recetas y nadie te dice realmente el secreto porque se lo guardan y muchas recetas no funcionan tanto, muchas recetas sí funcionan, ¿no? Pero la verdad es que a las personas que les he dado la oportunidad de estar ahí y que ellos me han dado la oportunidad de aprender con ellos, sinceramente ha sido maravilloso. O sea, todos nos comentamos con todo y creo que eso es crecer, o sea, el hecho de tú aprender también de tus alumnos es realmente interesante, ¿no? Es muy, muy, muy bonito. Para mí, a mí me agrada más aprender de los demás, ¿verdad? Y decir, wow, esto, ¿no? Qué Que persona tan bonita eres. Es la primera vez que yo escucho desde hace muchos años una acción concreta respecto al formar comunidad. O sea, no desde del egocentrismo, de la egolatría, ¿no? Sino más bien desde una verdadera exposición del otro, en el que tú aprendes a través de ellos. Y eso es algo que es bastante filosófico y denso, Carmen. De verdad te felicito. no, Y está increíble. y sabes que, Lalo, la verdad es que
Por ejemplo, vamos a sacar un libro, ¿verdad? Un libro que se llama las recetas de mi infancia, pero no es mi libro, o sea, vienen recetas y todo, pero es de las Victorino. Las Victorino son todas las mujeres de mi familia, o sea, son esas recetas de las mujeres de las que yo he aprendido. Y hay otro libro que vamos a sacar de recetas de San Luis Potosí y de cocinas tradicionales, pero el libro no va a ser para mí, o sea, no es, ay, que Carmen lo hizo, no, o sea, no es, va a ser un solo autor, o sea, son diferentes voces, entonces es un libro colectivo, ¿no? Y creo que es lo que se debería de hacer con las cosas, ¿no? No de, ay, yo me adjudiqué este pozole y este pozole de Carmen Miranda, y no, este pozole tiene una historia, pero de este pozole yo la aprendí de esta señora. Si quieren probar el original, vayan a este lugar y yo les enseño mi propuesta, ¿verdad? Sería muy diferente. Imagínate todo lo que se abriría con eso. O sea, yo siento que le darías muchísimo trabajo a muchas personas. Bueno, pues digo, brevemente estamos llegando a la mitad de Conexión Gastronómica Total Play con Carmen Miranda desde Francia, conexión con Francia. Y gracias a todos los que se van conectando, que todos son fan tuyos y que además me encanta la manera en la que tienen de conectarse contigo. Y dos compromisos contigo. Uno es cuenta conmigo para el tema de Cocinando con Carmen. El día que quieras la organizamos y ponemos fecha y agenda y sin Claro, broncas. sí, no, mil gracias. Y la otra es, yo no sé quién lo tenga, quién la tenga comprometido, pero, pero pues mi pluma está puesta para prologar o introducir alguno de tus libros o los dos o lo que quieras. Tú cuenta conmigo por eso. No, mil gracias, de verdad, te lo agradezco muchísimo. De verdad, no, significa mucho para mí, de verdad. Porque además San Luis Potosí, la verdad es que de pronto está muy en medio de todo y es el estado, justamente el centro geográfico de este país, pero nadie lo toma en cuenta. O sea, en realidad hay No, tres, cuatro cositas, pero hay mucha gente bien valiosa que de verdad está haciendo cosas. Digo, conozco gente valiosísima, uno de ellos que es potosino, que es sí. José Antonio Vázquez, que ya lo tendremos aquí también en Conexión Gastronómica, que es doctor en antropología por la Universidad de Barcelona, cocinero de formación. Está esta chica Grecia Mejía, que es la dueña de Salsus, No, está Grecia, creando, no, de que verdad, además yo creo que son primas porque se parecen incluso físicamente, seguro algún parentesco deben de tener por ahí. no, sí es Eh, extraordinaria esta Grecia, con y su está proyecto. abriendo lo del Mumechi, el primer museo mexicano del Chile con una intención brutal. Estamos llegando a esta segunda etapa, a esta segunda mitad de Conexión Gastronómica, Carmen, y me gustaría ahora sí ya revisar el otro lado, es decir, la complicación que tiene cualquier persona de salir de su lugar de origen, independientemente sea de San Luis Potosí a la Ciudad de México o de Ciudad de México hacia otro país, finalmente descontextualiza, pierde, gana cosas. ¿Qué has perdido tú para ser la cocinera que eres hoy? Y lo estoy hablando en buen sentido, ¿eh? Lo estoy hablando en eso que tenemos que perder, algunos lastres que tenemos que perder para poder desarrollarnos bien fuera de México. ¿Qué perdiste tú? Pues gracias a Dios toda mi familia está con vida, pero sí me tocó vivir momentos en los que pues tías han fallecido y no he estado ahí, y tías que han sido parte de mi crecimiento como cocinera, y eventos importantes con mi familia. Para mí mi familia significa muchísimo, es mi eslabón, ¿verdad? Gracias a Dios, que aún tengo a mi familia con vida, pero también, no sé, o sea, yo siento que eso es lo más fuerte que sí he perdido, ¿no? Y el estar lejos de mi país también, o sea, no poder ir y preguntarle a la señora, oiga, qué me aconseja para hacer esto? No, y a veces muchas personas que están en los ranchitos, en los municipios, no tienen un medio para comunicarse, entonces para mí eso sí es lo que he perdido. Pero llevo a México en mi sangre, de verdad, lo llevo hacia mi sangre,
y pues ¿En carácter tuviste que transformar algo, perder algo? Es decir, un sí, poco en actitud, en aptitud. Te lo digo porque esto es un proceso que nos cuesta mucho trabajo aceptar a los mexicanos que hemos salido, que de pronto sí tenemos que transformar cosas, pero para bien, ¿sabes? O sea, no sí, es un tema de pérdida dramática, sino es más bien una transformación de carácter, de manera de ser, a lo mejor de actitudes respecto a ciertas cosas que nos exigen y muchas veces, y esto me ha pasado con todos los que he entrevistado fuera de México, son amigos míos que están que están en Europa justo, a veces no nos damos cuenta lo mucho que dejamos atrás y que somos hoy y que podemos ver a México distinto y hacer un México mucho más grande sin necesidad de estar ahí, pero sí sí. perdemos algo. ¿Tú has puesto a pensar que has perdido, que has transformado? Bueno, si no, si hablamos como de una transformación, la soberbia se fue. Sí, a veces yo era muy, muy soberbia en México hace muchísimos años, estaba hablando de unos 6 años, tenía muchísima soberbia en mi corazón, pero también cuando empecé a cocinar, el hecho de callarte, tu opinión no Sí. cuenta en ese momento, sino la del chef, y es aprender a escuchar, ¿sí? Escuchar, el hecho de escuchar lo que te están diciendo y el escuchar te lleva a aprender muchísimo. Entonces, acá en Francia es como un ejército, estar en una cocina es estar en un ejército, es cállate y haz lo que te digo y no me importa si está bien, no me importa si está mal, o sea, cállate. Y aquí yo soy el líder y es híjole, pues sí, es agachar un poco la cabeza, pero eso te lleva a aprender muchísimo. Escuchar, siempre escuchar, escuchar, escuchar. Y lo que hiciste mal, pues aprender de lo que hiciste mal para poder crecer y no repetirlo de nuevo. Entonces, eso es tanto en cocina para toda la vida. Y mi carácter cambió muchísimo. De hecho, hasta mis papás me dijeron por qué era tan ruda a veces. Y es que en la cocina te vuelves así, ruda. O sea, a mí me ha tocado cocinar con puros hombres. Es muy raro. O sea, la verdad es que yo no he cocinado con mujeres. Nunca he cocinado con mujeres. Siempre he cocinado con hombres en restaurantes, ¿no? Pero en la gastronomía, lo que es tradicional y todo, pues somos mujeres, ¿no? Entonces es un ambiente más de chismes y cocinas y todo, pero llegas a un restaurante y con hombres no puedes ni hablar a veces, entonces pues sí es como acatar las órdenes. Entonces, al final me abrazaban siempre todos los hombres como una hermana, era más una hermana para ellos y me defendían muchísimo. Y pues acá ahora en Francia, que me toca abrir un restaurante, pues la vara está, o sea, está muy alta, pero está muy padre porque chefs te reconocen como una chef, pero que tienen, o sea, premios, ¿me entiendes? O sea, que han estado en el Bocuse d'Or y todo esto y han ganado y que te reconozcan, la verdad es muchísimo, o sea, significa muchísimo para mí. ¿Nos hace La- falta disciplina como cocineros mexicanos, Carmen? Porque parece como yo te lo digo es un poco trampa la pregunta y de ahí te va la trampa, porque parece a veces que cuando estás, y esto pasa mucho, ¿eh? Estás en Juárez o estás en Tijuana y a todo mundo le vale tres pitos las señales de los pasos peatonales, los semáforos, pero nomás cruzas la línea y bueno, parece que eres el manual de Carreño hecha persona, ¿no? sí. Respetas todo, te da incluso hasta miedo que te vean, respetas los límites de velocidad, en fin. ¿No pasa un poco lo mismo con el cocinero mexicano? ¿No nos hace falta autodisciplina y disciplina interna? Es decir, que aquí estemos un poco así. ¿O estoy mal yo? Yo la verdad siento que no nos debemos de dormir en los laureles, siempre debemos de seguir Correcto. aprendiendo, o sea, seguir siempre aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Creo que el aprendizaje te lleva a hacer pues a dejar tu antiguo yo y hacer un nuevo, ¿no? Y creo que estarte renovando continuamente. Es como la moda, ¿no? Aquí hay que ver qué tendencias hay y siempre estar aprendiendo de todo lo nuevo que está saliendo. Y pues el renovarse también en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales ahora son muy importantes, tanto para cualquier negocio, ¿no? Y
siempre aprender de los demás. Creo que el aprender de los demás te lleva a ser una persona muy, pues, a ser más sabio, ¿no? El aprender de los demás. Entonces, eso es lo que yo pienso. Nunca dejar de cocinar, cocinar lo mínimo, aunque sea un día, si quieres una vez al día, y no las 3 veces. Pero por eso las mamás son tan buenas cocinando, porque se la pasan todo el día Claro. cocinando, es la verdad. Y cuando ya uno piensa que ya es profesional, ay no, ya, o sea, tú cocina para mí, yo a eso me dedico, ya no quiero cocinar. Creo que eso está mal, o sea, creo que si empezamos en esta profesión es porque nos apasionamos por lo mismo y creo que debemos de hacerlo y compartirlo con los demás. Entonces, no nada más quedárnoslo para nosotros. Mi papá me decía, y siempre, bueno, me dice todavía, que es más bonito compartir, es más bonito el enseñar, ¿no? Que el esperar que te enseñen. O sea, es muy bonito el ayudar a las demás personas. Entonces creo que es eso. O sea, sí, a veces sí siento que nos dormimos en nuestros laureles y no tenemos esa disciplina que a veces se busca en Europa y también en Asia, porque tuve la oportunidad de estar en Sí, Asia y son muy disciplinados, muy disciplinados. Yo quiero ser el mejor y son el mejor, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también te tienes que juntar con los mejores, pero los mejores ¿en qué? O sea, que tengan la misma ambición que tú tienes, ¿no? wow. Esto es importante porque además, y que quede este mensaje grabado, porque son visiones justamente de aquello que tienes que renunciar, y eso que renuncias es esa soberbia, y esta es una muy buena pregunta que hace Omar Vidaurri, dice, ¿qué le dirías a esa Carmen de hace 6 años que justamente hablabas que era soberbia? Y todo lo que trae, porque todos lo hemos pasado, es una manzana que todos hemos comido y que eso es innegable, porque además la muerdes y es deliciosa, y además te hace sentir bien, te hace sentir grande, te aplauden, te siguen renovando y ahora resulta que tú eres y te digo, el niño Dios del nacimiento, o sea, eres el al que hay que ir a adorar todo el tiempo, ¿no? Mm, Pero cuando te das cuenta que en realidad estás subido en un ladrillo y que además tu ladrillo está en el último pueblo quieto de Dios, en donde no le importas a nadie realmente, sí. es donde empieza el encontronazo grande. ¿Qué le dirías a esa Carmen de hace 6 años? Yo le diría a Carmen de 6 años que los sueños sí se cumplen, que se atreviera a soñar más, Qué bonito. tirarle a lo grande y, y que dejara el ego y todo el egoísmo, y toda incertidumbre atrás y que solamente caminara y que siguiera cocinando para lograr sus sueños. O sea, eso. O sea, siempre sigo cocinando, pero hubo un momento en que dejé de cocinar, entonces sí le diría a esa Carmen de esos 6 años eso. Yo creo que una de las cosas más importantes de este tipo de declaraciones que haces es que yo siempre lo he traspolado o trasladado al carácter no solamente mexicano, sino latinoamericano. Y aquí está esa pregunta en el que dice que si creen que es posible ver esa unión a nivel latinoamericano, vas tú primero y luego yo respondo, porque esa tiene un doble juego y es como un arma de doble filo, importante e interesante. Pero bueno, venga, ¿qué piensas? Yo siento que es posible la unión latinoamericana. La verdad es posible. Porque precisamente ahorita estamos unidos, tú y yo, compartiendo estas pláticas, entonces creo que es posible, es muy, muy posible. Claro, como lo había mencionado antes, si dejamos oye, yo voy a sobresalir por esto, ¿no? Y tú ahí te vas a quedar en un rincón. O sea, no, creo que si hacemos resaltar lo que somos cada uno de nosotros, creo que todos salimos adelante. Mira, yo considero que, y mira qué bueno que Nacho Europeo está conectando, está también Dani Espino en Valencia. A ver, yo siempre he creído que cada quien zapatero su zapato, porque de pronto, a ver, hay muchas marcas de zapatos y abajo de Chiapas, pues hay un montón de países que al final no entendemos con nosotros cómo ser vecinos de nadie. Ese es el problema, que México es una gran isla y es una gran isla que está metida entre dos océanos con un techo que pues, es el país más poderoso del mundo, que nos ve siempre para abajo, geográfica y Sí, sí. existencialmente. Y nosotros hacemos lo mismo exactamente con el resto de los países, los volteamos a ver hacia abajo, es decir,
geográfica y existencialmente hablando. No entendemos la vecindad con ninguna patria, no entendemos, porque quien no vive en frontera en realidad está en una isla muy grande llamada México. Y eso es algo que a veces es una gran fortuna, pero también es un problema. La gran fortuna es que tenemos tantas cosas que hacer, tanto territorio que cubrir, tanto espacio, tanto terreno, tanto mar, tantas montañas que entender que al final, pues mira, es que si nos metemos a estudiar a otro país acabaríamos más rápido seguramente. Pero yo creo que el ejemplo es Perú, justamente la relación Perú-México, cómo los peruanos han encontrado justamente un producto o un discurso que les ha permitido, sin de pronto haber tenido este como sombrero o este paraguas del patrimonio intangible de la humanidad, para venderlo al mundo, encontraron un producto, encontraron un estilo, encontraron liderazgos, hubo soberbia, pero se contuvo y hubo un plan en conjunto y acciones concretas. Sí, Y sí, algo sí. importante que dijiste tú, que eso es algo que yo no había encontrado más que ahora que lo encuentro contigo, que es, yo soy yo en lo que hago, pero que alguien sea bueno en lo que hace, no me resta a mí, sino me No, hace ganar a mí. Y eso es algo, Carmen, que te celebro mucho y lo quiero seguir diciendo porque no es común. Y ese sentido de comunidad, de verdadera colectividad, es algo que nos cuesta mucho trabajo. Lo decimos muy bien de dientes para afuera, ¿eh? Nos encanta. También sí, como latinoamericanos, ¿eh? Nos encanta sentirnos el sueño bolivariano, nos encanta sentirnos aquellos unidos por el idioma y demás, pero sí. luego no nos hagamos tontos, que cuando empezamos a hablar de iberoamericanidad, todo el mundo empieza a entrar a España, es decir, todo el mundo quiere ir para allá, tan tan, se nos olvida el resto del territorio. Y México tiene esa gran virtud que es tan grande que no acabamos y que a veces nos va a faltar vida para poder entenderlo. Sí se puede, pero yo creo que cada quien tiene su espacio por atender y eso es algo que llegaremos a algún punto, Claro. llegaremos en algún momento y eso es algo que lo deseo de todo corazón de verdad a Latinoamérica por las circunstancias socioeconómicas, Carmen, que al final pues somos país jodidos, punto. O sea, al final ya está. O sea, somos países que estamos en vías de desarrollo y Mm. cuesta trabajo. Sigo leyendo preguntas, están muy interesantes. Me preguntan cómo pueden entrar a tus clases en línea. Bueno, pues están aquí en Instagram o si no, pueden ir consultándote, ¿no? Cuéntanos un poquito rápido de eso. Las clases son gratuitas, o sea, no se les cobra nada, nada más tienen que mandar un email a carmirandamx@gmail.com y esto, entonces si ya alcanzan su cupo, pues ya lo hicieron, si no, hasta el próximo sábado. Carmen, tienes niños, tienes infantes aquí también, que dice, tengo 2 años y me encantaría estar en el curso. Carmen, igual, métate aquí en Instagram, chécalo, ahí están las instrucciones, mail para que se suscriban. Sigo leyendo otras preguntas, Carmen, dame un segundo. Híjole, aquí hay un consejo de ambos para las, supongo que nuevas generaciones. Los estamos dando, quédate pegado, Iván, hacia toda la transmisión. Aquí hay otro interesante, dame un segundo. ¿Cómo se formó? Híjole, este está existencial. ¿Qué esperas, Carmen, de ti en 6 años? ¿Qué espero? Mira, ayer me hicieron precisamente para una entrevista que cómo yo me veía de aquí a 5 o 6 años. Yo les decía, antes yo quería que mi estrella Michelin, que un James Beard y todo eso. La verdad ahora no. Yo no quiero eso. Yo quiero que se les conozca a todas las mujeres, a todos los cocineros mexicanos por lo que hacen y pues poner bien el nombre de México en Francia y que la gente conozca realmente la gastronomía acá en Francia, la gastronomía mexicana. Creo que ese es mi sueño, o sea, que realmente se conozca la gastronomía tal cual es porque sí, a veces sí me da como un paro cardíaco, como el video de las quesadillas, que es algo que para nosotros es como muy, muy sencillo, ¿no? Las quesadillas, pero luego hacen sus inventos raros y todo, y digo, no, es que esto no es una quesadilla de verdad, y sí me da un paro cardíaco al ver este tipo de cosas, pero creo que esa es la tarea, o sea, el que la gente conozca la gastronomía mexicana, no por mí, sino por los mexicanos que estamos acá. Ojalá se pudiera hacer un grupo para que realmente las personas que tienen restaurantes en Francia, mexicanos,
que no lo vean nada más por el lado económico, sino que lo vean por el lado cultural y que la gente aprenda de nuestra cultura a través de la gastronomía, ¿no? Entonces creo que esto sería muy, muy bueno. El dejar de vender cosas por nada más por obtener dinero y inventarles a los franceses, porque muchos franceses no han ido a nuestro país, o han ido, pero nada más a Quintana Roo, y conocen una parte de esa gastronomía, pero no conocen el resto del país. Entonces, hay algunos restaurantes que sí les mienten y siento mucha tristeza a veces por eso, porque les mienten de lo que les están vendiendo. Y creo ¿No que te es, parece, Carmen? Y eso se lo he dicho a todos, ¿eh? Y esto además gente que está aquí lo sabe y no tengo problema. Es responsabilidad nuestra. O sea, sí, cada error comunicado, cada falta, cada quesadilla mal hecha, cada eh, tortilla mal hecha en Argentina hace como 15 años, cada vez que alguien tiene algún error respecto a la gastronomía en México, es responsabilidad nuestra. Es decir, cada error que se comete respecto a quien sí dice que es una masa y no masa, en fin, de sí. verdad te prometo que es un error propio, no es algo ajeno, no es responsabilidad de ellos. Da coraje, claro, pero ¿cuáles han sido los errores y la comunicación que Sí, no claro. hemos tenido y que no hemos cubierto como para que alguien haga eso? Es decir, aquí tú estás en el epicentro de la técnica y eso es algo que yo he defendido al 100%. Si alguien no sabe hacer una tortilla adecuadamente y no sabe nixtamalizar, no es culpa del francés, del español, No, del chino que lo no, está haciendo mal, es culpa nuestra. Punto. claro, y es lo que yo le digo a los chavitos, porque mira, fíjate, y un ejemplo, te lo voy a decir así súper rápido, yo antes quería irme a España a estudiar, a una escuela muy famosa allá, y me negaron la entrada que porque traía mis raíces bien arraigadas. Así me dijeron que tú no vas a aprender nada porque tiene, ahí yo dije, ¿sabes qué? Con tu permiso, pero vas a ver que en mi país tenemos muchísimo más que en tu país. Entonces fue en ese momento que se me abrieron los ojos y dije, a ver, voy a ir con la señora que me enseñe esto y voy a aprender más de mi país porque sí, tengo mis raíces bien arraigadas y no me importa. Porque primero, y es lo que le digo a los chavitos, debes de aprender lo que es México, cómo hacer una tortilla, lo que estás diciendo, o sea, cómo nixtamalizar, cómo esto, cómo el otro y así. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad decirle a los franceses cómo realmente se hacen las cosas. Entonces, aquí que me digan, no, que no se pueden hacer chiles en nogada y así con los ingredientes que aquí se tienen, claro que se pueden hacer. Claro que se pueden hacer porque acá tienen queso de cabra, tienen todas las cosas para poderse hacer, ¿sí? Que es una interpretación del chile en nogada, para mí es una interpretación porque pues no son ingredientes totalmente mexicanos, pero pues estás haciendo lo mejor para decir lo que es realmente la tradición de un chile en nogada o de un taco bien hecho, ¿no? Porque ya aquí en Francia tenemos esa posibilidad de nixtamalizar. En el Reino Unido está prohibido nixtamalizar, pero en Francia tienes la oportunidad de nixtamalizar, entonces creo que hay que nixtamalizar. O sea, yo hace 3 años le decía a un empresario que me quería contratar, le decía, no seas menso, de verdad, vamos a utilizar el maíz de Francia, que es bueno, y hay que nixtamalizar ese maíz. O sea, hay que dejar de contaminar el planeta, porque el maíz, al final de cuentas, este maíz nos va a dar muy buenos resultados. Pero si lo hacemos de la manera correcta, o sea, el nixtamalizar y todo esto, estamos haciendo una tortilla, sí, con productos franceses, pero al final es la esencia lo que lleva a esa tortilla. Todos los pasos que tú estás haciendo es como realmente lo hacemos en México. Sí, que además no es un tema solamente técnico, no tiene nada que ver con rituales ni mucho menos. A ver, sí, pero en su parte simbólica, pero no es lo único. Y si de pronto en Francia no te dicen si es que hay que rezar tres padres nuestros para hacer una No, bechamel. O sea, al final te dicen que cuáles son los límites y técnicas y radios operativos para poder construir un nixtamal perdón, una bechamel adecuada. Tan tan, claro, o sea, no hay más. efectivamente, así como nosotros en México podemos replicar la gastronomía francesa en nuestro país, claro que podemos replicar nuestra gastronomía en otros países y hacerlo de la manera correcta, ¿sí? Hay muchos quesos que se parecen en México, ¿no? Como la tom, se parece mucho al queso chihuahua, se parece un montón al queso chihuahua, ¿no? Hay muchos quesos que se parecen a los que tenemos en nuestro país, pero hay que ver opciones, ¿no? También puedes hacer tu queso aquí con la leche que hay. Entonces, hay muchísimas cosas que puedes hacer.
Y creo que, pues sí, o sea, es que hay mucho que platicar, pero es eso, o sea, el que todos los mexicanos nos unamos y que mostremos realmente lo que es México en Francia. Y ¿No te parece que le hace falta una sacudida técnica a este país? Es decir, un poco hay una soberbia también como colectiva respecto a creer que esa grandeza por sí misma va a ser la solución del problema. Es decir, sí, yo llevo 20 años en esto y te prometo que cada 3 años más o menos escucho una renovación solamente de la frase, porque al final sigue siendo en esencia lo mismo, en el que realmente parece que lo grande y lo complejo y lo enorme del país nos va a salvar de todo. Y no es cierto, eso es una gran mentira. Es decir, es la primer gran mentira. La grandeza no es la base única del triunfo o del reconocimiento de una cocina, es su aplicación y su ejecución. Y hay un problema grande al respecto. Sí, tú te llevas una receta una receta de un tipo nixtamal, pero probablemente no corresponde al nixtamal de todo el país. claro. Entonces, no hemos trabajado en desarrollo técnico y organización técnica como lo hicieron otras cocinas. Tú estás en el epicentro de quien organizó ese asuntito, que a la fecha seguimos estudiando en escuelas de cocina que tienen el manual técnico y que te dicen que las bases de la cocina profesional son las que desarrollaron allá media cuadra tuyo. Es decir, ¿sabes? Y eso es algo bastante doloroso porque al final te das cuenta que nosotros queremos aventarles el carro de lo grande que somos en términos de productos y diversidades y historias y demás. Sí, pero en términos técnicos, todo mundo llega a una cocina a aplicarse en términos técnicos. Si tú llegas a contar historias del mole o de los chiles en un restaurante de cocina francesa, te aplauden un rato, pero te dura el gustito 2 horas y Es que se después, órale a trabajar. les olvida, pero qué bonito sería, no sé, que fuera un mole estándar de cada estado de la República Mexicana y una nixtamalización de las diferentes razas de maíz de México y ver qué punto de cal es para esto, para hacer una buena tlayuda, qué punto de cal para esto y para esto, ¿no? Porque son muy diferentes los tipos de maíz y la nixtamalización, porque cuando fui a Oaxaca con Juanita Maya, me enseñó a hacer su nixtamal y pues era muy diferente al que yo sabía con Claro. el de San Luis Potosí, ¿no? El que yo utilizaba para mis tamales. Entonces, creo que también es eso, pero también me toca decir algo que es, hay que valorar también el trabajo de los demás. O sea, no que todo va a ser gratis, porque a mí me tocó que me invitaron a cocinar a un restaurante en Nice y querían todo gratis, o sea, no querían que yo cobrara por mi trabajo. Creo que eso ahí también hay que valorar, ¿no? O sea, hay que valorar las horas de trabajo que cada quien te va a aportar, porque si yo me traigo una cocina tradicional acá, si yo me traigo, no sé, a mi mamá, por supuesto que les voy a pagar, no va a ser de gratis, ¿me entiendes? O sea, creo que ese punto creo que hay que valorar muchísimo el trabajo de las demás personas, porque son horas y también, pues sí, esfuerzo, ¿no? A ver, Entonces, es el esfuerzo, finalmente está poniendo a alguien su talento ahí adentro y su tiempo como para poder estar dando algo. Y eso es algo que también en México estamos muy daditos a asumir que como te invité, pues entonces todos somos felices y ya está, ¿no? sí, sí, Eso creo que es también parte del carácter nuevo y como del consejo a todos aquellos que quieran hacer algo. Hay que valorar el esfuerzo ajeno y eso es algo que podrá estar bien o mal respecto a otros esfuerzos, eso no importa. Y finalmente tú te acercaste o tú lo tienes, tú estás obteniendo algo y no es gratuito, es decir, no es open source, no es Wikipedia, hasta la Wikipedia cobra. claro, Entonces, claro, eso es importante. pero ahora que hablas de esto, la verdad estaría muy padre que pues nos uniéramos como mexicanos y sacáramos ese libro entre todos, la Pues verdad. mira, te voy a poner un ejemplo y te voy a poner un reto, hagámoslo entre todos. Sí, yo estoy trabajando sobre sobre el sistema de nixtamalización desde hace casi 4 años. Lo del sexto sabor habla de esa base de mole que después puede Sí, interpretarse alrededor de todo el país, pero son constructos técnicos, es decir, son elementos técnicos que cualquier persona en cualquier lado del mundo, en cualquier circunstancia, podría llegar a ejecutar. Y digo podría con ciertas perspectivas, pero de eso se trata, porque para mí
mí no me importa seguir exaltando que hay un montón de recetas. Si tú en Francia vas a llegar a hacer una, y esa una vas a creer que es la única y verdad y absoluta. Y es una soberbia oculta, ¿sabes? Es una soberbia velada. Esta idea como de decir, claro, pues mi receta triunfó allá, pues esa hago. Y esa es la que ellos entienden como mole. Pues a lo mejor es la peor receta del mundo, güey, y a lo mejor es la receta más horrible que te puedas imaginar, pero entonces ya le estás haciendo mucho daño justo a la comunicación de la cocina mexicana en global. Mientras, en contraste, tienes justamente que, mira, yo he visto una cantidad de cochinitas pibiles hechas en el mundo, Sí. y he visto una cantidad de cochinitas pibiles hechas aquí. El problema es que los yucatecos, cada vez que ven una cochinita pibil que no está hecha con recado rojo, se enojan y quieren quemar Twitter y quieren quemar Instagram. Sí, pero ¿quién ha sido responsable realmente como para poder comunicar mejor y adecuadamente el qué es y qué no es una cochinita pibil? Exactamente, Y eso, exacto. eso es algo que de pronto no se entiende. Creer que solamente porque existe, lo hago, me aplauden, púmbale, ya está, y la verdad está puesta. Sí, Pues no. sí, sí, Otro sí. tipo de soberbia bien escondida y muy común hoy en día en redes sociales. Muy común en redes sociales. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Y creo que pues viene todo en el apoyo y te digo, o sea, darle el crédito, ¿no? Es como una amiga me decía, es escritora, me decía, ¿sabes qué? Para ver la historia de tal, vámonos con los viejitos y que los viejitos recuerden qué hacía tal cosa, ¿no? O sea, la tradición, por ejemplo, del Día de Muertos, ¿no? Oiga, señor, ¿usted se acuerda cómo era la tradición del Día de Muertos antes, que esto y que el otro? Ah, no, pues sí, así era. Entonces, haces como una encuesta con las señoras y los señores, los ancianos de cada pueblito, y dices, ah, pues aquí fue la historia donde se fundó el Día de Muertos. Entonces empiezas a armar, ¿no? Empiezas a armar todo esto. Es una investigación muy, muy extensa, muy pesada, pero al final vale muchísimo la pena porque se les va a enseñar a las personas cómo son las recetas realmente tradicionales de cada estado, ¿no? Mira, dice Bernice Lota, las tradiciones se están perdiendo. Sí, se pierde porque no se usan. Y esto es darwinismo puro. Si no lo Sí. usas, se te va, se te acaba, punto. Ujú. Miren, y esto para ir cerrando ya, Carmen, y es algo muy grave que al final tenemos que entender todos. Hace unos años nos metimos a una encuesta muy grande, a un proyecto muy grande de Banco de Alimentos, Fundación FEMSA y la UDEM, la Universidad de Monterrey, en el que hicimos una encuesta muy grande sobre alimentación. El tema está en que nosotros colamos, digo, Sigue México, yo colé 3 preguntas respecto al uso de utensilios tradicionales que se hicieron en todo el país, 10,000 familias de todo el país. La mayoría de esas familias decían que el molcajete no lo usaban y que la cocina mexicana estaba hecha solo para celebrar algo. ¿Qué No. significa? El problema es que el molcajete hoy es florero y la cocina mexicana es un lujo. ¿Y qué quiere decir eso? Que al final el molcajete no se usa nomás no se pueda usar y no tenga que usarse, sino porque nadie ha explicado técnicamente para qué carajo sirve. Sino todo el mundo lo aplaude, lo agradece, lo exalta, pero nadie se toma el tiempo como para explicar cómo se usa. Y perdón, pero frente a una Thermomix o una licuadora americana, el molcajete no tiene que hacer, qué flojera estarlo cargando. O sea, y lo digo tan drástico porque al final el problema está ahí. Hay que voltear a ver esos problemas y esos huecos que tenemos porque son los que se revelan cuando no estás en tu país, cuando Sí. no estás tú al lado de las señoras, cuando no estás al lado de un mercado a la que ir a comprar chiles, cuando no estás al lado de un tianguis para ir a lo mejor, o de un centro de abastos para poder ir a comprar un molcajete nuevo, en fin, ¿sabes? Y eso es algo que sí tenemos, gran pendiente en utilizar. Y la Sí. verdad es que, sí, ahora todo el mundo me dirá que utilizan el molcajete, sí, 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 pero aprender a enseñar o enseñarlo a usar en un modelo escolarizado, nadie te lo enseña. Cuando tú Ex- estudias cocina, no, pues la escuela de Gortari, o sea, sí, sí, porque exalta ese fenómeno, está sí, dedicada a eso, pero sí. dentro de las materias de No, cocina mexicana de una licenciatura no te lo enseñan. nadie, Y te nadie. dicen incluso, te escupen porque de pronto dicen que tú deberías de saberlo solo por el hecho de ser mexicano. Pero Y pues no, perdón, pero pues no es cierto. no, no.
Pero bueno, Carmen querida, estamos a un minutito de despedirnos. Te quiero agradecer muchísimo la oportunidad de verdad de poder, de habernos conectado y sobre todo de compartir estos momentos. Ha habido un montón de comentarios, a toda la gente se comentó, que se conectó, que se comentó, que mandó preguntas, mucha gente hablando del tema de consejos para las nuevas generaciones. Y eso es una chica que dice aquí, en caso de lo que somos pollitos en la gastronomía, ¿cuál sería el mejor consejo que nos podrías dar? Y con eso nos vamos a despedir, querida Carmen. Pues el mejor consejo que les puedo dar es que se vayan y a sus municipios y aprendan la gastronomía de su estado primero y después se vayan para aprender la gastronomía de otros estados de la República Mexicana y céntrense en lo que también dice aquí el chef Lalo, en el uso correcto de los instrumentos mexicanos que tenemos como el metate, como el molcajete. Entonces, de verdad, y el usar la leña creo que es bastante importante porque también somos mexicanos de fuego y el ser humano pues también, pero las técnicas para prender el fuego, el uso correcto de la leña, creo que es muy importante. Y pues nada, o sea, que lean mucho sobre gastronomía mexicana, aprendan y nunca dejen de cocinar. Carmen, yo me voy con una sensación de haber aprendido mucho de ti y sobre todo de haber, insisto, renovado esperanza respecto a esta idea de colectividades y de nuevas formas de uso social de la gastronomía y del ser cocinero, ¿sabes? Y eso es algo que me da muchísimo gusto, te felicito, te lo agradezco, te lo aplaudo y más como tú, porque al final la idea de colectividad requiere esfuerzo, requiere de unas ganas de poder unirse al otro, de bajarle 2 rayitas a lo que crees que eres el mejor, el único, inigualable, y darte cuenta que el de al lado probablemente es mejor, único e inigualable en algo que tú no tienes. Y ese clic al final hace una cadena tan bonita que es inquebrantable. Es Sí. inquebrantable. Así es que, y te agradezco muchísimo, Carmen, por estar Gracias, aquí. chef. Y Gracias. nada, pues seguimos hablando por WhatsApp, no estamos conectados, ya sabes lo que te comenté. Ahí está mi pluma para los prólogos de los libros y ahí está lo que tú necesites para el tema de tus conexiones y de tus clases de cocina. Yo puestísimo. Episodio número 1 de la temporada 2, concretamente el episodio 11 de Conexión Gastronómica Total Play. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Seguimos haciendo pequeñitas las conexiones o las distancias entre otros países y México, pero entre otras opiniones y las que tenemos nosotros. Así es que mil Claro, gracias, Carmen. aquí andamos para lo que necesiten y lo que necesiten. Un abrazote y muchísimas Abrazo gracias. grande, gracias a todos. Adiós. Hasta luego.